Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast. El día de hoy vamos a platicar de una de las preguntas que más nos realizan a nosotros los contadores, que es cómo me conviene tributar como persona física o como persona moral. En este sentido, yo casi siempre cuando me hacen esta pregunta les contesto con otra pregunta y les digo, ¿qué es más útil, un desarmador o un martillo? Y pues la respuesta es depende para qué lo vas a usar. Y en ese sentido es exactamente lo mismo esta pregunta. No existe una respuesta correcta o incorrecta, es decir, no es mejor una que la otra. Las dos tienen finalidades distintas, las dos se utilizan para cosas diferentes y no es que esté mejor una que otra. Más bien aquí la cuestión es ver cuál me conviene más dependiendo ciertos factores. Entonces vamos a platicar el día de hoy de esos factores que son determinantes para yo poder ver si voy a tributar como persona física o como persona moral. Entonces, he de saber que estamos hablando obviamente cuando vamos a emprender un negocio, a poner una empresa, y es la primera pregunta que se nos viene a la cabeza. Oye, ¿me voy a dar de alta como persona física o como persona moral o cómo le voy a hacer? Entonces, ahí les comento una serie de factores que muchas veces no son factores fiscales, sino más bien factores legales o otro tipo de factores, a lo mejor hasta económicos, que tienen que ver cómo me doy de alta. Y hemos de saber que no es una respuesta así como de rápido que tú le preguntes a tu contador, a tu abogado, oye, ¿cómo me doy de alta? Date alta como reciclo, date alta como persona moral. O sea, no es así de sencillo. Quien haga ese tipo de preguntas y le contesten así de rápido, sepa que no es una pregunta, o más bien no es una respuesta pues objetiva, porque ahorita vamos a ver que hay cuando menos 5 aspectos importantes a revisar antes de darme de alta. Entonces esta pregunta sí debe ser muy bien analizada para poderse dar una respuesta que sea acorde a lo que yo voy a ocupar y después no tenga yo una serie de problemas que me quede chiquito o me quede grande. También nosotros siempre hacemos la analogía que el régimen fiscal es como una maceta. Yo debo de ver primero qué planta voy a plantar para ver qué tipo de maceta le voy a poner. No debo de quedarme ni muy grande la maceta ni debe de quedarme muy chica la maceta. Entonces debo de yo revisar si mi emprendimiento, obviamente todos queremos tener un roble de emprendimiento, pero es importante que sepamos desde un inicio ver si la maceta donde estoy poniendo mi emprendimiento es la correcta para que mi emprendimiento pueda echar buenas raíces y de ahí obviamente después se podrá cambiar de maceta, pero no quiere decir que siempre tengamos que irnos con las macetas chiquitas, o sea, podemos empezar con una maceta más grande. Insisto, depende mucho del tema del emprendimiento que tenga yo. Entonces vamos a ver cuáles son estos aspectos o factores que influyen para poder decidir si me decanto por ser persona física o ser persona moral. El número 1 es si el emprendimiento que voy a realizar es yo solo o va a ser con socios. Y yo creo que este es la parte primordial porque en México, o no sé si en la América Latina, somos muy dados a ser muy confiados, o sea, de que no nos gusta hacer contratos, nos gusta todo de palabra y en los temas de los negocios a lo largo del tiempo que hemos estado asesorando a empresas y personas nos hemos dado cuenta que sí los contratos pues para algo sirven y sí es para la protección de las mismas personas. Entonces es muy común que unas personas estén platicando en una comida, una carne asada, oye, hay que poner un negocio, sí, mira, pues yo me doy de alta, o sea, empiezan digo que está bien, o sea, el tema del emprendimiento es bueno. Sin embargo, sí hay que tener cierto cuidado. Y en ese sentido es importante comentar que cuando vamos a emprender con socios, nosotros casi por regla en la firma, tenemos que sí le recomendamos ser persona moral. Entonces muchos colegas me dicen, oye, pero es que pues, a lo mejor es más caro fiscalmente. Pues, no sé, o sea, habrá que revisar también los números de la empresa, eso ya lo veremos ahorita un poquito más adelante, pero el tema es que sí es muy importante que sepamos que la parte fiscal aquí también no es la más importante. O sea, sí, obviamente es una parte o un aspecto que debemos de cuidar. Sin embargo, también debemos de cuidar el tema del negocio y el tema jurídico más que nada. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver de todo.
Ha habido casos que nos han llegado 2 personas o una persona que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que puse un negocio con mi cuñado, puse un negocio con un amigo, un hermano, y pues un contador nos recomendó que nos diéramos de alta como persona física porque era más rápido y porque ya nos surgía poner la empresa. Y resulta que hay de los dos lados. La persona que se dio de alta pues resulta que traía algunos problemillas ahí con los bancos, estaba en el buró de crédito, lo andaban embargando. Entonces, cuando empezó a recibir dinero de la empresa, pues los bancos le empezaron a embargar dinero que legalmente es de esa persona. Sin embargo, pues sabemos que en la realidad es dinero del negocio. Entonces ya traemos ahí un problema. O también nos sucedió una vez que esta persona a la que se dio de alta le salió por ahí un hijo fuera del matrimonio y luego la andaban demandando con pensión alimenticia y igual el patrimonio del negocio estaba ahí ya en juego. Esa puede ser una mala experiencia. ¿Qué otra nos ha tocado ver? Porque les digo que sí nos ha tocado ver malas cosas. Que la persona a la que se da de alta la empresa, si les empieza a ir bien, puede ser que el día de mañana desconozca al socio completamente, porque a final de cuentas no tiene nada firmado. Entonces él el día de mañana, pues yo ni te conozco, pues todo está a mi nombre, esto es mío y tú pues, no sé ni quién eres, ¿no? Entonces sí nos ha llegado a pasar o conocer de ese tipo de casos. O bien al revés, cuando les empieza a ir mal en el negocio, solamente la persona que se dio de alta empieza a tener deudas, empieza a tener serios problemas y la otra persona que pues, realmente no tiene ninguna responsabilidad, pues simplemente se va, ¿no? Se va, se desaparece y deja a la persona con todos los problemas. Entonces es por eso que nosotros recomendamos, bueno, salvo que los socios sean tu familia directa o alguien así muy, muy cercano, pues pudiera ser que fuera, que se diera de alta una persona. Sin embargo, si van a ser socios independientes o que no se conocen, pues sí, lo mejor es una sociedad. Precisamente para eso fueron hechas, para poner las reglas muy claras desde el inicio de los socios, cuánto van a poner cada uno, cómo va a participar uno y el otro, si uno se quiere ir a la mitad del camino, qué es lo que se va a hacer. Entonces, utilicemos las herramientas jurídicas que existen precisamente para ese esquema, ¿no? Entonces, nosotros normalmente cuando nos están hablando que son socios y son varios, pues sí les recomendamos que nos vayamos por un tema de persona moral. Digo, ya en otro capítulo veremos los diferentes tipos de persona moral, pero sí por casos que se han dado donde no salen bien los socios y después sí es un problema a largo plazo. Otra vez, el tema a la mejor fiscal van a decir, es que es un poco más caro el ser persona moral. Pues no pudiera decir que sí o que no, pero hay que ver también, como les comento, el punto de vista jurídico o el punto de vista de protección patrimonial de los socios para efecto de poder determinar. Entonces, si vamos a hacer con socios o solo, ese es el primer aspecto que debemos de revisar. Obviamente cada caso es un caso en particular y hay que verlo con un asesor jurídico y un asesor fiscal. El segundo punto es el giro del negocio. Hay ciertos giros o ciertos sectores que tienen beneficios fiscales, no todos. Por poner 2 ejemplos, el sector agrícola, agropecuario más bien, el sector agrícola, ganadero, silvícola, pesquero, ellos tienen ciertos beneficios de exenciones. El sector también de los coordinados, que son quienes se dedican al autotransporte, también tienen ciertos beneficios. Entonces habrá que revisar si el emprendimiento que vamos a hacer está en alguno de los sectores con beneficios. Si no está en el sector con beneficios, que es la gran mayoría de las empresas, pues no tendrá mucho problema. Pero si nos toca que la empresa que se va a hacer es del giro agropecuario o del giro de autotransporte, pues sí habrá que revisar a ver en cuál, ya sea persona física o persona moral, lo podemos acomodar, porque ellos sí tienen beneficios. Entonces, a veces, si por ejemplo en el tema de los agropecuarios, si soy persona física, yo nada más tengo una exención de 900,000 pesos al año, que sería como reciclo. Pero si soy persona moral, tengo una exención de más o menos 650, 700,000 pesos por socio de la sociedad. Entonces habrá que revisar cuál me conviene más o cuál se adecua más a mi situación. Entonces, salvo esas dos sectores,
la gran mayoría no tienen beneficios y pues es lo mismo, todos los demás entran como en una misma bolsa. Entonces ese sería el segundo aspecto, el giro del negocio. Un tercer aspecto es el tipo de cliente al que voy dirigido. Es muy diferente un negocio que va dirigido directamente al público en general, es decir, va a estar abierto al público y cualquier persona va a venir a comprar, o otro negocio que sea business to business, o uno que sea business to consumer, otro que sea business a gobierno. Entonces hay que revisar quién es mi cliente final, porque también de ahí dependerá. Algunos regímenes tienen beneficios para quien da a crédito y algunos tienen beneficios para quien vende de contado. Entonces habrá que revisar si esa parte de quién es mi cliente final, a quién le voy a vender, y con base en eso podré decidir. Porque también hemos de saber que en algunas veces cuando yo me dedico a hacer un business to business, casi siempre, hay algunas empresas ya de las AAA que no, digo, por políticas de la propia empresa no contratan a personas físicas como proveedores. Tienes que ser forzosamente persona moral y nos ha tocado saber de casos. Entonces, digo, si le vas a vender este tipo de empresas, pues ya ni siquiera tienes que ver si vas a ser persona física, o sea, tienes que ser persona moral sí o sí. Entonces, por eso les digo, hay que revisar el tema de quién va a ser mi cliente para con base en eso poder yo decidir si me voy o me decanto por la física o por la moral. Entonces, ese sería el tercer aspecto. El cuarto aspecto es en relación con la finalidad del negocio. Cuando nosotros vamos a emprender un negocio, normalmente bueno, yo lo pudiera englobar en que hay tres tipos de finalidad. Una finalidad patrimonial, una finalidad de flujo mensual o una finalidad de una venta posterior. Me explico. Cuando hablamos de una finalidad patrimonial, estaríamos hablando de que el negocio yo quiero crecerlo e incluso pues quedármelo toda la vida, ¿no? Estar de ahí haciéndolo crecer, el día de mañana que ya esté más grande, pues a lo mejor sacar dividendos, incluso heredárselo a mis hijos. Entonces ese tema es un tema que yo estoy buscando, un negocio patrimonial, el cual no planeo vender en el corto plazo y lo voy a hacer crecer. Entonces ese tipo de negocios normalmente se hacen cuando ya la persona o el dueño o el socio o la persona que va a estar al frente ya tiene un tipo de ingreso de otro negocio, otro emprendimiento, incluso de su sueldo. ¿Por qué? Porque no va a estar sacando dinero de la empresa. Entonces, es importante ver esta parte porque luego llegamos al tema de que se dan de alta como personas morales y luego necesitan estarle cobrando a la sociedad y se meten en una serie de problemas que no debería de haber. En otro capítulo ya platicaremos también de los pagos a los socios, pero es importante desde un inicio ver para qué lo quiero. Entonces ese sería un aspecto. El otro sería que si yo lo ocupo para mi flujo mensual, es decir, ¿sabes qué? Yo el negocio lo voy a poner pues ciertamente para mis gastos. O sea, yo no quiero, ahorita por lo pronto no quiero crecer, quiero nada más estar sacándolo de mis gastos, a lo mejor sacándolo de una hipoteca que tengo, sacando pues para vivir, ¿no? Entonces ahí habrá que ver y revisar si es necesario o importante ver el cómo se le va a estar dando ese flujo al accionista o en su caso a la persona física. ¿Por qué? Porque el dinero lo va a estar ocupando, como bien comentamos, para sus gastos diarios. Va a tener que estar sacando ese dinero para hacer sus erogaciones de su vida diaria. Entonces hay algunos regímenes que son un poquito más castigados que otros en relación con sacar las utilidades. Entonces también tendremos que revisar esa parte. O bien en estos últimos años se ha dado un auge de las startups, que son empresas que se hacen con el simple o con la finalidad de venderse, de hacerlas crecer y crecer y crecer y en un dado momento venderlas. Este tipo de empresas normalmente son del sector tecnológico y este tipo de empresas son creadas meramente para buscar que una empresa más grande o un fondo te compre. Entonces, si ya tu finalidad desde un inicio es que te compren, pues yo creo que ya tendríamos que irnos a un tema de que tienes que ser sí o sí persona moral. ¿Por qué? Porque no van a venir a comprar mañana a Juan Pérez, tienen que comprar a una sociedad. Entonces, me ha tocado ver que son startups que obviamente van iniciando, pero que se dan de alta como personas físicas. Entonces yo les comento, es que ya le estás quitando o sea, estás tú mismo poniéndote una barrera porque si el día de mañana llegan a comprarte, pues no tienen que comprarte, o sea, no tienes una sociedad la cual puedan comprar. Estás registrando ahorita bueno, y esa es la segunda parte, el tema de los activos intangibles. Sepamos que este tipo de empresas tiene normalmente activos intangibles, ya sean marcas, patentes, derechos de autor. Entonces, ese tipo de marcas, patentes y derechos de autor
es importante que desde un inicio queden registradas a nombre de la sociedad. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, insisto, vienen a comprarte, pues te vas a tardar más tiempo en lo que tú cambias de propietario la marca, para efecto de que te la pueda comprar una sociedad. Entonces es mejor que la sociedad sea ya la dueña de las cosas que va a estar generando. Si tú vas a generar un software, si vas a generar algún eslogan, que ya la sociedad que vas a vender sea la dueña de todo, y ya cuando alguien llegue a comprarte, pues simplemente comprará las acciones de la empresa, y es una operación muy rápida que no te va a llevar tanto cuestión administrativa. Pero me ha tocado ver personas que se dieron de alta con una mala asesoría porque precisamente era para no pagar tantos impuestos, y se dieron de alta como personas físicas, y llega un fondo a comprarlos, y cuando están haciendo el due diligence, pues se dan cuenta que no tienen sociedad, de que prácticamente a veces no tienen ni contabilidad. Entonces sí es un poquito más difícil ya para ahí ellos poder cerrar la compra o la venta de la empresa. Entonces sepamos que también eso tiene que ver con cómo darme de alta. Nada más no es el punto fiscal, o sea, sí la parte fiscal es importante, pero no debo yo de guiarme nada más de esa parte. Entonces, ya que yo revisé estos 5 puntos, que solo con socios, el giro del negocio, tipo de clientes, finalidad del negocio, y ver si tengo activos intangibles que en un dado momento yo vaya a tener que vender, ya con esos ponderación de esos 5 puntos, yo ya podré escoger si me voy a tributar como persona física o como persona moral. Pero una vez que haya primero revisado y viendo qué es más ponderable para mí, no podemos sacar como que un estándar o una metodología para cualquier persona, porque cada negocio es completamente diferente. Entonces habrá algunos que nos convenga más tributar como físicas, o que le den más ponderación al tema de los activos intangibles, y en otros negocios que le demos más ponderación al tema del giro del negocio. Entonces no existe como tal una guía que nos dé. Sí, yo les recomiendo que siempre se acerquen con un especialista, con un abogado, con un contador, para que les dé, incluso busquen 2 o 3 opciones para que les dé su punto de vista, porque créanme que el tema de darnos de alta, ya sea como físicas o como morales, sí repercute mucho el día de mañana. Entonces es importante que es una decisión que se tiene que tomar al inicio, cuando pues realmente empezamos el negocio y no sabemos ni de qué se trata. Entonces sepamos que esta decisión no se toma a la ligera, hay que revisarla con pincitas. Entonces, ya que llego yo a tomar la decisión si me voy a ir por persona física o por persona moral, sabré que también en el tema de persona física hay varios, le pudiéramos llamar subregímenes, que es cuando yo tengo un negocio, ya sé, porque yo puedo tributar como persona física con actividad empresarial, puedo tributar como reciclo, o puedo tributar como en el régimen de plataformas, que es un régimen obligatorio cuando yo tengo ingresos de plataformas como Airbnb, Amazon, Mercado Libre. Entonces eso también lo platicaremos en un capítulo aparte, porque es un tema algo extenso. O bien, cuando me voy a hacer persona moral, debo saber también que existen varios regímenes en la persona moral. O sea, como persona moral sí, pero ahí me voy a dividir cuando menos en 4 regímenes, que es el régimen general, el régimen simplificado de confianza o reciclo, los agapes que platicábamos, que son los agropecuarios, o los coordinados, que decíamos que son quienes se dedican al autotransporte. Entonces, hay todavía una subdivisión de esa parte. Entonces, con estos puntos que yo le di, nada más vamos a llegar al tema de ser persona física o persona moral. Hasta ahí llegamos. Después ya tenemos que hacer otra revisión, que solo platicaremos en otro capítulo, si más bien de ya en el subrégimen que voy a estar. Si soy persona física, si voy a estar como actividad empresarial, si voy a estar como reciclo, como plataformas, o en cuál régimen me conviene más estar. Ya eso sí es meramente el tema fiscal. Habrá algunos regímenes, perdón, que no nos permiten como escogerlo, más bien son obligatorios. Entonces ya habrá que revisar si me toca entrar en uno o me toca entrar en otro, y conocer las obligaciones que tengo. Entonces, nada más como conclusión, sepamos que no hay que tomar a la ligera esta decisión. Hay que siempre asesorarnos con una persona que sepa de lo que está hablando, y sepamos que aunque sea la primera decisión que voy a tomar de negocios, y que muchas veces pues apenas estamos entrando en este mundo fiscal, pues sí sepamos que es una decisión importante y que no es a la ligera. O sea, que sí tengamos
esa conciencia de que es una decisión importante. Entonces, este sería el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho su atención. Muy buenas tardes.